Bueno, muy buenos días. Estamos hoy día acá en la estación Mapocho para informar sobre la reunión de las asambleas de gobernadores del BID y la corporación BID Invest, que es la rama de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, que se va a desarrollar en Punta Arenas y en Santiago en la segunda mitad del mes de marzo. Esta es una reunión que se hace todos los años en distintos países de América Latina. La última vez que se hizo en Chile fue en el año 2001 y atrae o convoca a un número muy significativo de especialistas, economistas, organizaciones de la sociedad civil, bancos de inversión, más, por cierto, las autoridades de cada uno de los países integrantes del BID, que incluye a prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, Norteamérica, varios países europeos, Japón, Corea, China. Así que es una reunión de gran envergadura y que es muy importante que la realicemos en Chile, dado que en esta oportunidad lo vamos a hacer no solamente en Santiago, sino que lo vamos a hacer también en la ciudad de Punta Arenas, como vamos a ver dentro de un momento. En particular, las fechas de estos eventos. En el caso de Punta Arenas, el 20 y 21 de marzo vamos a tener un encuentro de autoridades regionales de toda América Latina y el 24 y 25 un foro de inversiones. Y luego la reunión formal de las asambleas de gobernadores va a ser del 26 al 30 de marzo acá en Santiago. Entonces, vamos a ver acá, no mencioné que está con nosotros el delegado presidencial de la región metropolitana y el gobernador subrogante y administrador regional. Acá, la manera en que se va a trabajar acá o cómo se va a adaptar acá a la estación Mapocho, porque aquí se van a realizar todas las actividades centrales de esta reunión, es que vamos a tener esta área donde estamos ahora, que va a ser un área de networking. Después abajo se va a instalar una carpa de grandes dimensiones para el auditorio de la asamblea. Un poco más allá va a estar el salón plenario, que es donde se van a realizar las reuniones formales. Y al fondo, fuera de la estación, van a estar las oficinas de los gobernadores de cada uno de los 46 países participantes. Entonces aquí vemos una imagen del salón plenario, cómo va a quedar estructurado y se puede ver cómo va a estar acondicionado con una serie de resguardos para la iluminación, para la audición. Acá tenemos el salón para seminarios, que es lo que va a estar aquí inmediatamente detrás de nosotros, con capacidad para 750 personas. Ahí está el plano de cómo se va a estructurar esto. A ver, no sé si tiene esto el puntero rojo. No se alcanza a ver, pero bueno, ahí voy a acercar para acá. Entonces, esta va a ser la zona de acreditación de los delegados. Le paso el micrófono. Acá va a ser la zona. Gracias. Va a ser la zona de recepción y networking. Esto va a ser el auditorio, este va a ser el salón plenario y acá las oficinas de las delegaciones. En las oficinas que están alrededor también va a estar las instalaciones para las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a tener también una zona de alimentación en el costado, sería norte de la estación. Esto va a significar que vamos a hacer una serie de inversiones en mejoramiento acá de la estación Mapocho que van a quedar como un mejoramiento permanente. Es decir, en lugar de pagar por un centro de convenciones privado, lo vamos a hacer acá en la estación Mapocho, con inversiones que van a quedar como mejoramientos de la estación de manera permanente. Algo muy similar hicimos en el 2001 y fue muy importante en ese momento para mejorar la infraestructura de la estación. Acá vemos la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, donde que ya está en línea.
que contiene la información de las distintas actividades. Durante la reunión de las asambleas hay una parte formal de la reunión, que es el diálogo entre los gobernadores y la administración del BID. Este año, parte importante de ese diálogo va a tener que ver con cómo se está avanzando en la capitalización de la rama privada o de préstamos al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, va a haber un conjunto de seminarios que se van a realizar en los días previos a esta reunión formal que va a ser durante un fin de semana. Acá vemos la página que ya ha instalado el gobierno referido a esta reunión. Esto aquí contiene información tanto sobre la reunión como respecto de la información sobre Santiago, sobre la ciudad, sobre el entorno de la reunión para los delegados y visitantes. Acá vemos la página que corresponde al Foro de Inversiones y los encuentros de autoridades regionales y locales en la ciudad de Punta Arenas. Creo que esto es interesante porque es la primera vez que se va a hacer una reunión del BID en un lugar tan austral como es Punta Arenas, lo cual cierto también va a ayudar a visibilizar cierto, todo lo que es la Patagonia chilena. Hay un espacio para colaboración de empresas privadas con esta reunión. Ya tenemos, por ejemplo, respecto de todo lo que va a ser la movilización de los delegados, vamos a tener 100% de transporte eléctrico, tanto para los gobernadores como para los buses de acercamiento a los distintos hoteles. En total, esperamos que lleguen entre 3.000 y 4.000 personas. Todo eso va a significar un impulso importante al comercio, al turismo en la ciudad. Esto ya lo constatamos en el 2001. El 2001 esta misma reunión resultó muy provechosa en términos de actividad y también en términos de ingresos fiscales, que más que compensaron los costos de organizar este evento. Ahí vemos nuevamente las instalaciones y ahí está el logo que básicamente ilustra lo que hemos querido que sea el sello de esta reunión, que es el de una economía resiliente, una economía amigable con el medio ambiente y en una región que después de periodos muy complejos en décadas anteriores, hoy día es vista como una región donde hay un potencial muy grande de desarrollo en virtud de las nuevas orientaciones que va teniendo la economía mundial. Eso es lo que les puedo informar. Quisiera ofrecer la palabra al delegado, también, o al gobernador subrogante, por favor. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en el desafío de recuperar la ciudad para las personas, el gobernador Claudio Rego nos ha instruido que esto no es solamente obras, parques, veredas, calles, luminarias, obras de inversión física, sino que también es hacer de Santiago una ciudad que vuelva a albergar grandes eventos, no solamente de la región, del país, sino que también del mundo. Y en eso estamos muy orgullosos. El próximo mes tenemos la fiesta Te Ama Santiago, estamos revitalizando la Alameda, hemos traído la vendimia del Valle del Maipo también, pero entendemos que una forma de generar grandes eventos es también con grandes conferencias que alberguen temas importantes para la sociedad y para el mundo. Y estamos muy felices de concurrir a esta invitación que ha hecho el ministro de Hacienda y el gobierno de Chile para hacer de la ciudad de Santiago una buena anfitriona de la Asamblea del BID. Estamos muy felices también de que sea en la estación Mapocho. El año pasado tuvimos la posibilidad de traer a Santiago la Expo Smart City con FIRA Barcelona y este lugar la verdad es que funcionó a la perfección. Estamos trabajando también en los alrededores, en una coordinación con el delegado y con distintos municipios. Aquí se alberga el barrio La Chimba y estamos trabajando en que la ciudad tenga también un mejor entorno, no solamente para la estación Mapocho, sino para poder recibir a todos los eventos que de alguna manera engrandezcan a la ciudad de Santiago. Estamos felices también
porque de alguna manera esto va a generar un movimiento no solamente de la economía nacional, sino que también de la economía local, del comercio, de los restaurantes, la industria gastronómica, la industria hotelera. Así que desde el gobierno de Santiago vamos a seguir cooperando con este espacio, cooperando también para que la convocatoria sea muy buena. Van a haber grandes expositores de todo el mundo, por lo tanto esperamos que no solamente los expertos y los interesados en los temas del BID puedan asistir, sino que también la sociedad civil o los distintos ecosistemas que van a estar de alguna manera convocados por las temáticas de esta asamblea. Así que ministro y delegado cuentan con el gobierno de Santiago para este gran evento para la ciudad. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, quizás partir por lo que dijo recién el gobernador subrogante, es muy valioso, valoramos profundamente que un encuentro global tan importante se desarrolle acá, en este sector de Santiago, un sector histórico y patrimonial. De hecho, esta zona de la ciudad era de algún modo el punto que dividía a la ciudad entre el Santiago tradicional y la chimba, que en quechua significa los del otro lado, el Santiago popular. Y hoy este barrio va a ser más bien un espacio no de límite entre distintos sectores, sino un espacio de encuentro, un espacio de convergencia, y eso es especialmente simbólico y valioso para la ciudad y para el país. Ahora, esto nos impone enormes desafíos. Como aquí se ha dicho, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas, delegaciones extranjeras y distintas organizaciones de la sociedad civil que van a circular en este territorio. Y el desafío, por tanto, es que este barrio histórico y patrimonial sea capaz de acoger y de albergar de manera adecuada toda esta actividad. Y para ello, varias cosas. La primera es que hemos dispuesto la coordinación de todos los servicios públicos regionales con el propósito de mejorar el sector, con el propósito de generar las condiciones para que especialmente en materia de espacio público, circulación del transporte, etcétera, funcione de manera adecuada y expedita. De hecho, ya partimos con el Ceremi de Salud haciendo una mega intervención en el sector con el propósito de abordar los desafíos desde el punto de vista sanitario que representa el espacio público. Lo segundo es que esto obviamente implica un desafío desde el punto de vista de la seguridad y para ello ya hemos coordinado con ambas policías, muy especialmente con Carabineros, en una labor preventiva destinada a generar las condiciones también de circulación y acceso y por supuesto de seguridad para quienes concurran a este importante evento. De hecho, Carabineros ha dispuesto un mando especial radicado en un general de orden metropolitano con el propósito de que se coordinen los distintos servicios de las distintas prefecturas de tránsito, de protección de personas, de seguridad pública, en fin, con el propósito de que efectivamente tengamos un evento de muy buena calidad, que no tenga incidentes, sin perjuicio que también vamos a coordinar con el Ministerio de Hacienda a objeto de recomendaciones generales en materia de circulación de las delegaciones, etcétera, para que tengan una muy buena experiencia en la región. De manera que desde la delegación presidencial también nos hemos puesto a disposición del ministro, del Ministerio de Hacienda, para generar las condiciones de espacio público y de seguridad adecuadas para este evento. Y finalmente decir que en este desafío también hemos establecido la coordinación con el municipio de Santiago, que es anfitrión, y con los municipios de Independencia y Recoleta, que son los municipios aledaños, de manera que la inversión que estamos haciendo en el sector de Avenida La Paz, en el sector de los mercados, en el sector de la Plaza de los Historiadores, entre otros, de algún modo contribuya a este mejoramiento integral de la zona y que por supuesto se traduzca en un evento que tenga todas las condiciones para que sea una muy buena experiencia para todos los participantes. Ministro. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, por favor. Ministro, buenos días. Quería consultarle sobre la importancia que tiene el desarrollo de una actividad como esta acá en Chile. ¿Cómo puede aportar, por ejemplo, en materia de inversión, que ha sido uno de los emplazamientos más grandes que se ha dado el último tiempo por parte del empresariado? Sí, bueno, esta es una reunión a la cual asisten muchos representantes del sector privado, muchos representantes de organismos financieros, bancos de inversión, analistas, etc. Va a haber un foro probablemente de inversiones que se va a hacer en Punta Arenas,
También vamos a tener una actividad relacionada con inversión acá en Santiago. Y eso va a permitir tener una visión más de primera mano de parte de quienes están tomando decisiones o evaluando cierto financiamiento, alternativas de proyectos de inversión que se puedan desarrollar en Chile. Así que es una actividad que tiene mucho de ese componente de promover a Chile como un destino para los inversionistas. Buen día, ministro. Ha sido Buen día. una buena mañana. ¿Cómo ve la cifra del IMASEC y cómo ve el desempeño de la economía en 2024? Y si este es un buen resultado solamente o se podría esperar que pase lo mismo el 2025. Sí. Pero antes de eso, no sé si hay otras preguntas sobre el evento. Ya. Muy bien. Bueno, este IMASEC de diciembre del 2024, con 6,6% de expansión en 12 meses, 0,9% de crecimiento mensual desestacionalizado respecto del mes anterior, es sin duda una cifra muy positiva. Pensemos que las expectativas para este IMASEC, incluso después de conocerse los indicadores sectoriales, eran del orden del 4,7%, era la mediana de Bloomberg, y antes de esos indicadores sectoriales, en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, se esperaba un 2,7% por parte de los economistas analistas. Entonces estamos hablando de una cifra que más que duplica esa estimación y sin duda es un dato positivo. De hecho, cuando uno va a analizar las cifras sectoriales, en el crecimiento año a año, se encuentra con varios sectores en los cuales hay en la comparación en 12 meses se empieza a encontrar varios sectores con crecimiento de 2 dígitos. La minería 15%, la industria 10%, el resto de bienes que incluye agricultura y construcción 12%, el comercio 10,6%. Eso respecto de la variación diciembre-diciembre. Y si uno se va a la variación mensual, también hay crecimientos muy significativos en la minería, 4,7% solo respecto al mes anterior, o sea, es un crecimiento muy importante. 2,3% para la producción de bienes en general, 2,7% para la actividad del comercio. Hay que recalcar que con esto, siendo este el dato de diciembre, se obtiene, ¿cierto?, simplemente combinando los datos de IMASEC del último trimestre, se obtiene una estimación de crecimiento para el año de 2,5%. Y para el trimestre, una variación de 3,7% respecto del mismo trimestre del año pasado. Entonces, bueno, con esto constatamos que la economía chilena durante el 2024 entró en una senda de expansión. Recordemos que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas, acordémonos cuando se hablaba del crecimiento cero, a propósito de un dato puntual en septiembre. Bueno, no es un crecimiento de 0, no es un crecimiento de 1, no es un crecimiento de 2, es un crecimiento de 2,5%. Hay que recordar que esta no es la cifra definitiva porque después viene, ¿cierto? Estos son anticipos de las cuentas nacionales trimestrales. Eso lo vamos a tener a mediados de marzo. Y es posible que todavía tengamos alguna mejora adicional una vez que se haga esa revisión de cuentas nacionales. Así que esto creo que nos permite tener una lectura del año en su conjunto positiva. Recordemos que el año partió muy bien. Enero, febrero tuvieron cifras de expansión bastante altas, cercanas a 4%, que después la actividad decayó en el segundo trimestre, empezó a recuperarse luego en el tercero, hubo ese dato puntual de septiembre que fue más bien negativo, pero ya para el conjunto del año se ve una cifra considerablemente más sólida. No es, por supuesto, la cifra de crecimiento que todos quisiéramos ver, pero es una cifra que se ubica en el rango superior de todas las expectativas que se habían formulado para este año. Recordemos que partimos este año con expectativas de crecimiento,
o sea, fines del 2023, para el 2024, el mercado esperaba cifras del orden del 1,7%. En aquel entonces, cuando como Ministerio de Hacienda proyectamos un crecimiento de creo que fue 2,6, 2,5% al formular el presupuesto del 2024, muchos consideraron que era irreal, que era poco realista, que era una cifra que no se iba a alcanzar. En el curso del año tuvimos muchas declaraciones que dieron por descartado que la economía creciera 2,5%. Hubo quienes dijeron que era imposible porque se requeriría un milagro en el segundo semestre del año. Bueno, ahora vemos que efectivamente las cosas se dieron de manera bastante más positiva. Ahora, como todo dato puntual de IMASEC, siempre hay elementos que son transitorios. En este caso, ¿cierto?, estamos comparando con un dato de diciembre del año pasado que fue particularmente bajo. Hubo 2 días laborales adicionales y sobre todo hubo un impacto muy positivo de las exportaciones de cerezas que incidieron sobre la actividad agrícola, sobre la actividad agroindustrial y sobre el transporte y el comercio. Eso probablemente todavía se va a mantener durante enero, se va a extender hasta enero del 2025 y después, por supuesto, se irá disipando y iremos viendo cómo se comporta el resto de los sectores. Entonces, pero lo que me parece que es evidente con estas cifras es que la economía se expandió en el rango superior de las estimaciones, por encima de lo que todo el mundo esperaba. Y eso, por supuesto, tenemos que recibirlo como un dato muy positivo que nos pone un punto de partida para el 2025, que también es un punto más alto del cual podemos seguir impulsando el crecimiento durante este año 2025. Ministro, muy buenos días. Bueno, usted hablaba de lo positivo del IMASEC, pero lo quiero llevar al otro tema que está relacionado con el déficit fiscal. Bueno, ¿se estimó mal el año pasado esta cifra? ¿Hubo un error quizás al no prever esta cifra? Lo otro es bien práctico. ¿Qué implica finalmente que esto en vez de un 1,9 sea 2,9? Y por último, ¿de quién es la responsabilidad en el caso que haya habido un error, por ejemplo? Sí. Bueno, respecto a esto, sí tenemos que recordar que para el gobierno del presidente Boric y para este Ministerio de Hacienda en particular, la responsabilidad fiscal ha sido un principio muy central en su gestión. Como expresión de esto, al comienzo de la actual administración, se impulsaron varios cambios a la regla fiscal. Se transformó en una regla dual, combinando balance estructural con un límite prudencial de deuda. Se establecieron metas fiscales año por año, cosa que antes no ocurría porque solamente había una meta al final del periodo de gobierno, y se incrementaron las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, todo lo cual se reflejó en la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó en el Congreso hace varios meses atrás. En el primer año de gobierno, la gestión fiscal fue muy exitosa y logró superar largamente las metas que se habían establecido para el año. Recordemos que para el 2022 se esperaba un déficit del orden del 3,5% del producto y tuvimos en lugar de eso un superávit. En el 2023 las metas se cumplieron plenamente, prácticamente en el decimal, ¿cierto?, tanto para la ejecución del gasto como para el balance efectivo, el balance estructural y la deuda. En el 2024, sin embargo, tenemos una diferencia y tenemos un incumplimiento que es importante y no lo vamos a minimizar, porque involucra una diferencia del orden de 1 punto del producto respecto de las metas que se habían fijado para el año. Esta es una diferencia que es relevante, que no es enteramente atribuible al azar y que en consecuencia tiene que explicarse dando cuenta de todas las variables que llevaron a ese resultado para evitar que se repita en el futuro. Con esto no solamente cumplimos con una obligación legal, sino que también es un precedente importante para otras administraciones. Ha ocurrido en el pasado que ha habido incumplimientos de las metas fiscales y prácticamente no se dijo nada. En este caso es importante sí reconocerlo como tal.
Y tal como se había venido advirtiendo desde hace varios informes de finanzas públicas, esto se origina fundamentalmente en ingresos que estuvieron significativamente por debajo de lo presupuestado en dos ítems en particular: en el resultado de la operación renta 2024 y en los ingresos provenientes del litio. Esas dos cosas sumadas significaron menores ingresos fiscales del orden de los 5.000 millones de dólares en el 2024. Parte de esa diferencia se logró revertir, por un lado, con mayores ingresos. En el caso del IVA, por ejemplo, tuvimos una recaudación superior a lo presupuestado, en alrededor de 800 millones de dólares. En el caso de los ingresos provenientes del cobre, también tuvimos mayores ingresos por el orden de los 500 millones de dólares. Y por otra parte, también se buscó compensarlo con reducciones de gasto muy significativas. En el conjunto del 2024 tuvimos recortes de gasto por 1.500 millones de dólares, que creo que como operación de recorte de gasto es la más significativa de la que yo tenga memoria. Con eso se logró revertir o compensar más o menos la mitad de esta pérdida o estos menores ingresos de la operación renta y del litio. Ahora, ¿por qué se produjeron esas diferencias? En el caso de la operación renta, lo que encontramos es que los ingresos de la operación renta, particularmente en general de la recaudación de impuestos a la renta, se iban actualizando, sumando a una base de estimación diferencias por la aplicación de leyes aprobadas con anterioridad. Entre el 2019 y el 2022 se aprobaron cerca de 50 normas que afectaban la recaudación de impuestos, y una parte importante de ellas correspondía al impuesto a la renta. ¿Y cuál fue el problema acá? El problema fue que esos efectos de leyes anteriores se agregaba, se sumaba, tomando simplemente los informes financieros originales de esa legislación. Y ocurría que en la práctica la economía no necesariamente, o la recaudación no necesariamente se comportaba de acuerdo a esos informes financieros. En el caso de la minería del litio en particular, los menores ingresos fueron del orden de los 1.000 millones de dólares. Esos menores ingresos correspondieron a la caída del precio del litio que se produjo durante el 2024. Cuando se formuló el presupuesto para el 2024, los ingresos del litio se redujeron respecto del año anterior. Recordemos que el año previo fue un año de boom, el 2022, 2023 fueron años de muy altos precios del litio. Se llegó a recaudar cerca de 5.000 millones de dólares solo por ese concepto. Muchos dijeron en aquel entonces que con eso no era necesario hacer ninguna reforma tributaria, que eso iba a incrementar de manera permanente los ingresos fiscales, pero el litio es un mineral que tiene precios volátiles. Y en el 2024 esos precios se redujeron en 23%, y dado que en el caso de lo que se llama el royalty, ¿cierto?, que está dentro de los contratos de arrendamiento para explotación de litio, tiene una escala marginal creciente, eso significaba una caída más que proporcional en los ingresos fiscales por ese concepto. Entonces tenemos esos dos factores que incidieron sobre los ingresos fiscales, y luego los esfuerzos para compensar eso fueron crecientes a lo largo del año. Es decir, a lo largo del año tuvimos ingresos que fueron creciendo y gastos que fueron decreciendo. Tal es así que en el último trimestre del 2024 los ingresos fiscales crecieron 12,6% en términos reales, y los gastos decrecieron en 1,8% respecto del último trimestre del año anterior. Ese esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente y se produjo esta diferencia significativa
en el balance fiscal. Hay que señalar, sin embargo, que en términos de endeudamiento, la diferencia que hay en el 42.3 me parece que resulta en el cierre del año, respecto a lo que se había estimado, que era 41.4, algo por el estilo, toda esa diferencia corresponde solo a tipo de cambio, porque esta relación de deuda-producto se calcula convirtiendo la deuda que está en dólares a pesos para compararlo con el PIB, con el tipo de cambio promedio de diciembre. Y el tipo de cambio promedio de diciembre fue particularmente alto. Entonces eso hace subir exógenamente esta relación. De hecho, la estimación de deuda sobre PIB que estaba en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre de 41,2%, se incrementó en 0,9% por el efecto dólar, 0,2% por el efecto euro y decayó en 0,1% por menor stock de deuda en pesos chilenos para llegar al 42,3%. Eso es para dar los detalles y las razones por las cuales se obtuvieron estos resultados. Ahora, como Ministerio de Hacienda, quiero ser bien claro, lamentamos profundamente este incumplimiento de las metas fiscales. Para mí, como ministro de Hacienda en particular, que he trabajado muchos años en temas de política fiscal, no cumplir con una meta fiscal es una causa de preocupación. Ahora tenemos que tener claro que los aciertos en la proyección de otras variables, como lo que acabamos de ver en el caso del crecimiento del 2024, y los denodados esfuerzos por reducir el desequilibrio a través de recortes del gasto, deberían dejar claro que en este incumplimiento no hay un sesgo sistemático ni una desidia de parte del Ministerio de Hacienda, pero sí cosas que se pueden hacer mejor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer mejor? Bueno, a partida es parte de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, es conducir las finanzas públicas de regreso a la trayectoria que se había fijado para la política fiscal en esta administración. Esto lo vamos a presentar al Congreso Nacional en cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y en lo inmediato, el análisis de las causas del incumplimiento de las metas fiscales en el 2024 va a servir para mejorar la gestión fiscal en el 2025. Desde hace ya varios meses se vienen revisando los métodos para estimar ingresos. Estamos trabajando ahora con una misión del Fondo Monetario que nos ha estado apoyando. Y además ya se ha reducido 700 millones de dólares de gasto del 2025, los 600 que estaban mandatados por la ley de presupuesto y 100 adicionales de ajustes que hemos hecho desde el Tesoro Público. Es decir, si comparamos con lo que fueron los ajustes del 2024, ya al primer mes del año ya está hecho la mitad de los ajustes que se hicieron el año pasado y que se concentraron fundamentalmente en el segundo semestre. Luego, en los próximos días se va a presentar el informe de finanzas públicas del del cuarto trimestre del 2024. Ahí se va a actualizar la proyección de ingresos para el 2025, se va a incorporar este ajuste del gasto. Y en el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2025 se va a cumplir con lo que quedó acordado y mandatado en la ley de presupuesto, que es hacer una actualización completa de ingresos, de gastos y ver cuáles son los ajustes que se van a requerir para cumplir con las metas fiscales del año. Lo que sí podemos adelantar para ese momento es que vamos a evitar a toda costa un aumento de la deuda pública en relación al producto. Es decir, no vamos a ver ya en lo que resta de esta administración nuevos incrementos del endeudamiento. En parte porque ya en el 2024 ya tuvimos algunas compensaciones en materia de endeudamiento, haciendo un uso más eficiente de la caja fiscal, reduciendo los requerimientos de financiamiento bajo la línea en el presupuesto. Así que eso es algo que desde ya
podemos anticipar respecto de ese ejercicio que se va a presentar en abril en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Sí. No, con eso terminaba yo. Sí, ministro, ¿por qué el gobierno no publica la cifra actualizada del déficit estructural? ¿Es 3,2% del PIB, como calcula el exdirector de presupuesto Matías Acevedo? Sí, el dato de la estimación de balance estructural se publica en el informe de finanzas públicas. Ese informe de finanzas públicas se va a presentar a fines de esta semana, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos comentando ahora, los datos que estamos comentando, son los datos que vienen de la ejecución mensual del presupuesto, que presentan el dato del último mes más lo acumulado. Por eso es que, es cierto, se calcula el balance efectivo. Pero el balance estructural se actualiza en el informe de finanzas públicas que se va a presentar ahora en unos días más. Así que no hay nada particular, nada oculto, nada misterioso en esa diferencia. Volviendo al tema de la responsabilidad política, ¿cómo se toma usted, cómo responde a las críticas de parlamentarios que piden la salida de Javiera Martínez? A su juicio, ¿sigue siendo la mejor directora de presupuestos de la historia? ¿Hay posibilidades reales de que salga de su cargo? Mire, la directora Martínez, desde que se detectó esta diferencia en el resultado de la operación Renta, se ha dedicado durante todo el año a tratar de recuperar o revertir ese efecto. Como lo explicaba recién, gracias a eso se logró revertir la mitad de lo que era el efecto del el resultado de la diferencia en el resultado de la operación Renta y en los menores ingresos del litio. Menores ingresos del litio que, por supuesto, nadie estaba en condiciones de anticipar y donde sí hay temas que se pueden mejorar hacia adelante y donde detectamos deficiencias es en la metodología inercial que se venía siguiendo para calcular el resultado de la operación Renta. Así que yo creo que no hay nadie que durante este periodo no se haya preocupado más por revertir esta situación que la directora Martínez. Todos hemos visto, ¿cierto?, lo que ha sido el ajuste del gasto. Muchas veces ha implicado, ¿cierto?, quejas, críticas de distintos ministerios, distintas instituciones. Pero ella ha hecho este esfuerzo con la máxima rigurosidad posible. Yo creo que ese es un compromiso y es una capacidad que necesitamos para lo que viene en términos de recuperar la convergencia de la política fiscal. Así que en esto yo creo que es importante, por supuesto, aprender de las cosas que pasaron, profundizar nuestro diagnóstico de por qué eso ocurrió, corregir y fortalecer, ¿cierto?, la gestión de las finanzas públicas, y yo creo que la directora de presupuesto es una persona que ha mostrado máximo compromiso en todas esas dimensiones. Buenos días, ministro. Quiero llevarlo al ámbito internacional. El presidente Donald Trump anunció posibles aranceles hacia los metales. ¿Cómo recibe esa noticia y también si existe preocupación para Chile, sobre todo por el cobre? Sí, bueno, la verdad es que estas decisiones en las primeras semanas de la nueva administración en Estados Unidos, por supuesto que han generado muchas preocupaciones que van más allá del tema del cobre, porque cierto, cuando ya se van aplicando aranceles por razones que escapan a materias comerciales y al mismo tiempo empieza a haber represalias de quienes sufren esos aumentos arancelarios. Eso, por supuesto, es una situación que nos tiene que preocupar porque afecta a la economía global en su conjunto y siendo Chile una economía abierta, por supuesto que le tiene que preocupar lo que ocurra en su entorno. En el caso particular del cobre, o en el caso particular de Chile, creo que hay por lo menos 3 elementos que hacen que Chile tenga algunas características que le ayudan a enfrentar este escenario. En primer lugar, que el balance comercial de Chile con Estados Unidos es deficitario, a diferencia de lo que ocurre con varios países que
hacia los cuales se ha dirigido medidas arancelarias por el hecho de ser superavitarios en el comercio con Estados Unidos. En segundo lugar, los principales productos que nosotros exportamos están aguas arriba en las cadenas de valor, particularmente los minerales y el cobre que usted menciona. Y por lo tanto también está más alejado de las áreas donde se ha concentrado la atención o las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos, particularmente la industria manufacturera, la economía digital. Eso significa que las industrias de Estados Unidos, hay industrias importantes en Estados Unidos que usan nuestro cobre como un insumo importante. Estados Unidos es deficitario en términos de cobre, consume mucho más cobre que el que produce, y ese cobre que importa a Estados Unidos es un insumo importante para la industria automotriz, para la industria de la construcción y otras. Por lo tanto, es cierto, cualquier medida proteccionista en esa materia probablemente va a afectar más a industrias en Estados Unidos que a nosotros como país exportador. Y el tercer elemento es que Chile es un país bastante diversificado en términos de la inversión extranjera en el país. Entonces, situaciones como las que se observó ahora en Panamá, a propósito, ¿cierto?, de tensiones en torno a la participación de China en inversión en infraestructura en Panamá, no es una situación que tengamos aquí en Chile. En Chile, el país número 1 en términos de origen de las inversiones, o sea, el país inversionista es Canadá, el número 2 es Estados Unidos, China es creo que es el número 6. Entonces creo que esos tres elementos nos ayudan a enfrentar esta coyuntura, pero por supuesto estamos en un escenario bastante líquido en que hay muchas cosas que no son predecibles y vamos a tener que mantenernos muy alertas para identificar ciertos riesgos para nuestra economía. Ministro, última pregunta. En el Partido Socialista, personas como Camilo Escalona lo han propuesto como candidato presidencial. ¿Está su nombre disponible? Y si es que no, ¿cuál sería su candidato? ¿Michelle Bachelet, Janet Jara o tiene usted otro nombre? Claro. Bueno, en primer lugar, no soy candidato ni pretendo serlo. Las mismas cosas que estamos conversando ahora, ¿cierto? Indican que mi preocupación en este momento es, en primer lugar, afianzar la senda de crecimiento por la que va la economía chilena, asegurar la convergencia en la senda, en la trayectoria fiscal y, por supuesto, la implementación de la reforma previsional que se acaba de aprobar en el Congreso. Eso es suficiente para llenar como 3 jornadas completas. Así que, digamos, el tema de candidaturas para mí está completamente fuera de consideración. Y respecto de quién puede ser mi candidato o candidata, yo no puedo referirme a eso como ministro de Hacienda, no me puedo sacar ese sombrero y decir cuáles son mis preferencias personales, así que lo voy a seguir manteniendo en reserva. Sí, pero yo creo que también parte de esas apreciaciones tiene que ver con que haya una buena apreciación respecto de lo que logramos junto con la ministra Jara en la aprobación de la reforma previsional. Son temas que están más ligados a las funciones que actualmente me toca cumplir, más que a ¿cierto? Una perspectiva política futura. Así que lo tomo en esos términos. Y yo creo que aquí lo clave es seguir trabajando en lo que estamos, que son todas cosas que el país, en las cuales el país necesita avanzar durante los próximos meses y terminar bien esta administración. O sea, con las cifras que vimos hoy día, se constata que ha habido una reactivación económica durante el 2024. Y por otra parte, que teniendo un punto de partida como este, el 2025 también se ve positivo. Y salvo ciertos factores externos, no hay razón para que la economía crezca menos que en el 2024. Ahora, por supuesto, existen riesgos, acabamos de discutir, ¿cierto?, el escenario externo
que no es un tema menor, pero lo importante es que ya estamos en esa senda de crecimiento, ya lo podemos constatar en las cifras y estamos partiendo bien también el 2025. Muchas gracias.